Bueno, muy bien, a todos ustedes una feliz noche. Bienvenidos. Damos gracias a Dios que nos permite estar aquí en esta reunión. Tenemos la fuerza, tenemos el tiempo. Vamos a orar entonces para empezar nuestra reunión. Necesitamos tanto de la presencia del Santo Espíritu de Dios. Es importante saber que cuando Jesús vino, Él representaba al Padre Celestial. Y cuando Él vino, los judíos no lo recibieron como tal, pero Él vino, nosotros sí lo recibimos, pero Él se fue, subió al cielo. Y a cambio nos mandó como representante de Él al Espíritu Santo. De manera que el Espíritu Santo es una persona absolutamente esencial, vital para nosotros, porque Él es la persona de la Trinidad que mora dentro de nosotros. Si nosotros no le damos ese lugar a Él, pues estaríamos cayendo en lo mismo que cayeron los judíos, al no aceptar que Jesús representaba al Padre. Ese mismo peligro lo tenemos nosotros si no creemos de todo nuestro corazón que el Santo Espíritu de Dios representa a Jesucristo aquí en la tierra. De manera que por eso Jesús, al subir, en esos 40 días que estuvo enseñando, simplemente estuvo preparando a la gente para que hubiera el Pentecostés y fueran llenos del Espíritu Santo. Entonces nosotros somos personas que creemos que el Espíritu Santo es Señor y que allí donde Él está, por ser Señor, hay libertad. Entonces necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Él es el que nos guía a toda la verdad. Él es el que nos hará recordar todas las cosas que hemos leído y oído en la palabra de Dios acerca del Señor Jesucristo. Él glorifica a Jesús. De manera que eso es lo que nosotros creemos y deseamos. Por eso en cada oportunidad que nos queremos acercar a la palabra de Dios o acercarnos al Señor, sabemos que lo hacemos a través y por medio del Espíritu Santo de Dios. Entonces, vamos a orar y a pedirle al Señor que sea su Espíritu Santo el que nos revele, nos alumbre la palabra esta noche. Padre nuestro, queremos darte tantas gracias porque tu Santo Espíritu fue la promesa del Padre, fue tu promesa para con nosotros. Y fue promesa que se cumplió cuando Jesús subió a los cielos. Santo Espíritu de Dios, eres bienvenido. Nos declaramos el templo tuyo, que el cuerpo de cada uno de nosotros es el templo en donde tú moras. Templo comprado por precio, no de plata ni de oro, sino de sangre, la sangre preciosa de Jesucristo. Señor y Santo Espíritu de Dios, damos gracias porque tú esta noche nos enseñas, tú esta noche alumbras los ojos de nuestro hombre interior. Tú, Señor, también eres quien alumbra la palabra para que veamos las maravillas que hay en ella de Jesucristo. Déjanos ver a Jesús en la palabra de Dios. Te lo pedimos y te damos gracias. Glorifícalo a Él en nuestra vida, a Él en nuestro servicio, a Él en nuestros hogares. Y te damos gracias por ello, bendito Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos que hemos sido rociados con la sangre preciosa de Jesús, que nosotros, por esa sangre, estamos limpios y que tú puedes morar siendo tan santo como eres. Puedes morar porque somos templos lavados, limpiados por la sangre de Jesús. Bendito sea Santo Espíritu, eres bienvenido y te damos muchas gracias por tu presencia en medio de nosotros en esta noche. Bendito seas eternamente y para siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén, oh Dios. Gracias, Padre. Bueno, muy bien. Reiteramos entonces que estamos realmente hace 2 años caminando a través de la palabra de Dios, revisando cada una de las jornadas que el pueblo de Israel tuvo en su caminar durante 40 años, desde Egipto a través del desierto para llegar a la tierra prometida. En cada una de estas jornadas, Dios reveló algo, enseñó algo que tiene que ver con el carácter de Cristo mismo. O sea, Dios se propuso formar el carácter de Cristo en estos hombres y mujeres que caminaban por el desierto, de tal manera que al llegar a la tierra prometida tuvieran el carácter de Jesucristo. De manera que la revelación que se recibe a través de lo que enseña cada jornada es algo realmente importante, es algo que debe ser parte constituyente del carácter nuestro. De manera que estamos trabajando en ello. Pero encontramos que al llegar a la jornada que se llama Mitka, allí el Señor empieza a hablar de lo que fueron los sacrificios de expiación, de cómo ser limpiados del pecado. Y entonces vimos la necesidad, la oportunidad, diría yo, y a la vez
el Espíritu Santo puso en nosotros el deseo de conocer lo que Dios enseña acerca de las ofrendas en el libro de Levítico, los primeros 6 capítulos. Allí encontramos que cada una de esas ofrendas y cada uno de esos sacrificios, cada uno de ellos es una cara, dijéramos, del sacrificio total que Jesucristo lleva a cabo en la cruz por nosotros y para nosotros, en obediencia al Padre Celestial. De manera que hemos estudiado el holocausto y estamos estudiando lo que llaman la ofrenda vegetal. Entonces, hoy vamos a continuar y a terminar con lo que es esa ofrenda vegetal. Y vamos a encontrar cosas absolutamente maravillosas. Mi anhelo y mi oración por todos ustedes es que tomen esa palabra y la mediten, oren por ella, la reciban, se apropien de ella, porque ustedes van a ver que nuestra fe, incluso nuestra manera de llevar a cabo nuestra vida como cristianos, empieza a ser cambiada en gran forma a través del entendimiento espiritual que nos dan cada una de esas jornadas y cada uno de estos sacrificios y ofrendas. De manera que comencemos con el texto para que vayamos leyendo sobre él y podamos ir ampliando algunos conceptos que están en ellos, guiados por el Espíritu de Dios. Cuando nosotros seguimos un texto, indudablemente podemos, en cierta forma, tener el control de la enseñanza, o sea, tenemos una guía, tenemos ya un derrotero fijado. Es a través de la palabra, de manera que el Espíritu Santo es el que nos ayuda. Y al tener el escrito, evita que nos perdamos de pronto en hablar de cosas que no necesariamente son lo que el Espíritu tiene para nosotros. De modo que, además de que queda un registro escrito para que ustedes puedan releerlo cuantas veces sea necesario, puedan a través de ese escrito buscar en su Biblia las citas que están en el escrito consignadas y puedan meditar en esa palabra y apropiársela hasta que realmente quede en la conciencia de cada uno de ustedes. Entonces vamos con nuestra cuarta lección sobre la ofrenda de oblación vegetal. Hemos revisado los ingredientes que componen la ofrenda de vegetal. ¿Cuáles son esos ingredientes? Flor de harina. Dijimos que la flor de harina habla de una harina que no tiene nada de la cutícula, de la cáscara que tiene cada grano. De manera que es una harina finamente molida y debido a que no hay cáscaras, no hay al tacto ninguna dureza, ninguna aspereza, no hay ninguna división. Cuando se tiene una harina que es casi talco impalpable, aunque usted ejerza presión sobre ella, realmente no logras dividirla. O sea, cuando tengan algún material de talco impalpable, inténtenlo y van a ver que no se puede crear una división, separar en dos partes. Debido a que hay como una especie de unidad, hay una integridad, hay una coherencia total dentro de cada mini partícula que conforma esa flor de harina. Y eso lo que nos quiere mostrar es que el carácter de Cristo es eso, es un carácter que es indivisible, es un carácter que da permanencia, que a pesar de la presión no logra dividirse, separarse, sino sigue siendo eso lo que es como una especie de cuerpo totalmente indivisible. Su carácter es de esa manera, es totalmente permanente, es totalmente invariable, es el mismo en toda circunstancia, en toda situación. Entonces, el primer ingrediente de la ofrenda vegetal es la flor de harina. Segundo ingrediente, el aceite. Y vimos que el aceite es una tipología del Espíritu Santo y que el cuerpo del Señor Jesús, cuando fue formado en el vientre de María, fue un cuerpo en el cual la harina era amasada con aceite. O sea que diríamos que el cuerpo del Señor Jesucristo, en cierta forma, tenía como parte integrada a la harina al mismo Espíritu Santo de Dios, pero además de que la harina se amasaba con el aceite, además, una vez que estaba amasada la harina, sobre la harina se vertía más aceite, lo cual muestra que hay dos operaciones del Espíritu Santo en Jesús. Uno, que Jesús está, diríamos, lleno del Espíritu Santo en el amasarse, y dos, al verter más aceite sobre esa harina ya amasada, estamos hablando de la unción que hubo sobre él. O sea, no solo el Espíritu Santo era componente de su naturaleza física humana,
sino que además era la unción del Espíritu Santo sobre él para todo lo que hizo, dijo y obró. Entonces tenemos la flor de harina, tenemos el aceite, tenemos el incienso. Y el incienso nos hace pensar en que esa ofrenda, ese pan, una vez que era elaborado, una parte la tomaba el sacerdote y la ofrecía sobre el fuego del altar. Entonces el sacerdote tomaba un pedazo de ese pan amasado con aceite, ungido con aceite, y lo ponía al fuego después de que había sido preparado y asado en la respectiva casa. La persona preparaba ese pan en la casa, y una vez que estaba preparado, incluso asado, y vimos que se asaba al horno, había otra forma que era amasarlo en un sartén, y había otra que era fritarlo en una cazuela. O sea que la persona, según su estrato social, su capacidad, podía de todas maneras en su casa tener y dar lugar a ese pan para luego llevarlo como ofrenda. El sacerdote tomaba el pan completo y una parte, él partía el pan, una parte lo iba a poner como ofrenda a Dios sobre el altar. Entonces ponía el pan, tomaba la manotada de aceite, de incienso, que es el tercer elemento, de manera que el incienso al quemar en el fuego, pues creaba ese humo, ¿cierto? Que daba el aroma, el olor agradable, indicando que para Dios esa ofrenda era una ofrenda de olor agradable. Y ese pan amasado de esa manera, que se ofrecía juntamente con incienso, nos hace ver es que Jesús fue como esa especie de pan que vino del cielo, amasado con el Espíritu Santo, ungido por el Espíritu Santo, y que al ir al sacrificio o al estar en situaciones de presión, siempre su forma de actuar, su forma de pensar, su forma de sentir, era exactamente lo que agradaba a Dios. O sea que Jesús en todas sus actuaciones, pensamientos, palabras, obras, él era como ese incienso que se quemaba en el fuego y que daba un olor grato a Dios. Recuerden que el fuego, que es el otro ingrediente para que se pudiera ofrecer la ofrenda, ese fuego es una tipología de sufrimiento. Jesús, cuando estaba bajo presión por los fariseos, haciéndole preguntas, intentándolo hacer caer en algún error, a lo mejor queriendo sacarlo de casillas, de la paz que él tenía, etcétera, él estaba realmente bajo fuego. Entonces, es otra cuestión muy importante. El fuego es una tipología de sufrimiento. Entonces, vemos que ese pan entonces tenía componentes, flor de harina, tenía aceite, tenía el incienso, y finalmente Dios pedía que toda ofrenda vegetal debía tener también como ingrediente la sal. Y la sal tiene que ver con permanencia, la sal tiene que ver con constancia, la sal tiene que ver con el hecho de que su sabor siempre es el mismo, no cambia. Además, la sal preserva, en ella evita que haya corrupción. Y vimos que la palabra de Dios nos anima a que nosotros por nuestra boca hablemos palabra que sea de gracia, pero siempre sazonada con sal. Y entonces podemos empezar a ver que en la palabra de Dios, todo lo que Jesús habla lo hace siempre con palabra de gracia, de ese amor que quiere actuar por el ser humano y para el ser humano, pero también tenía la pizca de sal necesaria. Entonces, ejemplo, podríamos mirar un mandato que da el Señor Jesús, donde Él dice que Él hará que en todas las cosas nos vaya bien, ¿cierto? Y que tengamos larga vida sobre la tierra. Entonces, Él podría decir, bueno, Dios, el Padre Celestial quiere que en todo les vaya bien, que sean de larga vida sobre la tierra. Y uno dice, wow, eso es maravilloso, yo necesito eso, qué bueno. O sea, ahí Dios me está indicando que cómo va a ser su gracia, cómo es que su amor quiere obrar hacia nosotros para bendecirnos. Pero esa gracia tiene que ir siempre sazonada con sal. ¿Cuál es la sal? Y el Señor diría, bueno, el Padre Celestial quiere que a ustedes les vaya bien en todo, bendecirlos en todo, y que sean de larga vida sobre la tierra, siempre y cuando ustedes honren a sus padres. Ahí está la sal. ¿Cuál es la condición? Había algo que estaba condicionando, en que había que mostrarle obediencia a Dios, obediencia por amor a Él, no por el solo motivo de alcanzar la bendición. Entonces, Jesús siempre que hablaba, estaba dando
la palabra de gracia acompañada de sal, ¿no? Cuando a él le tiran la mujer adúltera a los pies, acuérdense, Jesús le dice a ella, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Se acuerdan? Que él estaba escribiendo con su dedo en el piso y que los eruditos dicen que él estaba escribiendo los pecados de los hombres que estaban con la piedra en su mano listos para apedrearla. O sea que si él estaba escribiendo robar, había un hombre ahí que estaba con la piedra en la mano, al leer lo que le escribía en el suelo, él decía, yo soy el que está robando. Si él decía mentir, había otro que está diciendo, yo miento. Iban soltando su piedra, la depositaban en el suelo e iban saliendo, yéndose. Al final Jesús le dice, ¿dónde están los que te acusan? Y ella dice, se han ido. Y Jesús le dice, ni yo te acuso. Palabra de gracia, el amor de Dios. Ni yo te acuso. Ahora viene la sal, sazonando con sal. Vete y no peques más. Ahí estaba la sal. Ahí estaba la condición para la cual realmente no la acusara. Entonces, nosotros tenemos que tener esa valentía que Jesús tuvo y es parte de lo que tenemos que absorber de esta enseñanza, de esta ofrenda. Que Jesús, como ese pan que siempre agradó a Dios en su forma de actuar, de hablar, de pensar, era un pan que siempre iba sazonado con sal. Somos palabra de gracia, somos dijéramos, personas a través de las cuales fluye el amor de Dios, la gracia de Dios hacia los demás. Pero esa gracia debe ir siempre sazonada con sal y debemos tener la valentía para hablar de esa manera, ¿no? ¿Sí? Entonces, es necesario que sepamos hacerlo y que vayamos creciendo en ese carácter de Cristo, con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, con la gente con la que estamos compartiendo, ¿no? Estoy seguro que si una persona está hablando a otra de diezmo, él tendrá que decir, mira, Dios desea abrir las ventanas de los cielos y bendecirte hasta que te sobre y te abunde, desea reprender por ti al devorador para que no destruya el fruto de tu tierra, ni la vida en tu campo. Ese es Dios, ahí está la gracia. ¿Y cuál es la sal con que tiene que ir acompañado? Dios hará eso siempre y cuando tú confíes en Él más que en el dinero. Y ya que no confías en el dinero, entonces le das a Dios lo que es de Dios, das la 10ª parte que es de Dios. Entonces, muchas veces nosotros buscamos guardar nuestra propia imagen o buscamos ganar el favor de los hombres, de la gente. Buscamos no molestarlos, no incomodarlos con nada. Entonces queremos extraer de la palabra de Dios solo la gracia, la gracia, la gracia para atraerlos a ellos. Pero resulta que la sola gracia sin sal, tarde o temprano, eso realmente es corrupción. Y las personas van a pensar que con Dios pueden caminar de cualquier manera sin ninguna exigencia de santidad por parte de Dios. La sal siempre está diciéndonos, ¿no? Sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, es importante entender esto y que incluso cuando leamos la palabra de Dios estemos distinguiendo esta porción, esta primera parte o esta última parte es gracia, pero la sal está aquí. Y siempre tener nosotros ese balance. Ser personas que estemos, que nuestro ser, nuestro carácter sea un carácter de gracia, que es el carácter de Jesús, siempre sazonado con la sal. Entonces, miren ustedes cuán importante es entender qué es lo que el Señor quería tipificar con cada uno de los ingredientes y en la manera en que se ofrecía la ofrenda. Ahora, vimos que una parte de ese pan se ponía sobre el altar, sobre el fuego del altar, y allí entonces el sacerdote había partido el pan, tomaba esa porción, la ponía sobre el fuego del altar, echaba sobre él la manotada de incienso, y había otra parte que quedaba con el sacerdote y era para el sacerdote. Entonces vamos a ver exactamente de qué se trata el hecho de que nosotros los sacerdotes podamos comer de ese pan, ¿ok? Entonces, por eso la noche de hoy es bien interesante y bien importante. Entonces, si le damos nuevamente lo que vimos en este resumen para que podamos entrar totalmente en contexto. Hemos revisado los ingredientes que componían la ofrenda de vegetal, flor de harina, aceite, incienso y sal, y las diversas formas en que se podía preparar, al horno, en sartén o frita en cacerola. Ahora miraremos qué personas comían de ella, de esa ofrenda. La ley de la ofrenda lo establece claramente en Levítico 6, del 14 al 18. Había una ley clara dada por Dios de cómo era que debía usarse esa ofrenda, cómo se ofrecía parte al Señor y otra parte era para comida de los sacerdotes. Aquí está haciendo referencia a los hijos de Aarón, a una familia sacerdotal.
Nuestro Aarón es Jesucristo mismo. Y nosotros como hijos de Jesús somos una familia de sacerdocio juntamente con él. Esta es la ley de la ofrenda, verso 14 de Levítico 6. Esta es la ley de la ofrenda. La ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar. Y tomará de ella un puñado de la flor de harina de la ofrenda y de su aceite y todo el incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato a Jehová. Y el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos, sin levadura se comerá en el lugar santo. En el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. No se cocerá con levadura. La he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima, como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, tocante a las ofrendas encendidas para Jehová. Toda cosa que tocare en ellas será santificada. Entonces, estamos viendo que Dios está estableciendo que una parte se ofrece en el sacrificio sobre el altar con el incienso, y la otra parte que quedó en la mano del sacerdote es para que la coman los sacerdotes. ¿Qué significa eso de que podemos comer nosotros como sacerdotes de esa ofrenda? Entonces, también leemos en Levítico 2, versos 8 al 10 lo siguiente: y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas: flor de harina, aceite, incienso y sal. Y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. Y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial, y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos, es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Hoy en día podemos ver, entendiendo la simbología que tienen todos sus ingredientes, indicando que esa ofrenda es una tipología del carácter de Cristo en su vida antes de llegar a la cruz, ¿cierto? En la cruz es donde Él se identifica con el pecado y Dios lo hace pecado por nosotros. Pero antes de ello, Él no tenía nada que ver con el pecado. Era un hombre absolutamente puro, limpio, santo en todo su ser. De manera que el entender esto, podemos ahora sí entender por qué Dios la llama cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová, de las cosas que dan un olor agradable a Dios. Para Dios es agradable los caracteres de personas que huelen al carácter de Cristo. Para Dios es como eso, como un buen olor, algo que es agradable a Dios. Tanto en esta ofrenda como en el holocausto, los hijos de Aarón se nos presentan como figura de los verdaderos creyentes. Ojalá subrayaran eso. Tanto en esta ofrenda como en el holocausto, los hijos de Aarón se nos presentan, ¿por quién? Por la palabra de Dios, como figura de los verdaderos creyentes, no como figura de los pecadores convictos. Ojo con esto. Si usted sigue estas enseñanzas, vas a encontrar que nosotros no sabíamos que según lo que estemos haciendo en nuestras reuniones o cultos, habrá reuniones o habrá situaciones en las cuales usted puede ir ante Dios a tratar con Él el pecado, los pecados en que tú todavía andas y con los cuales batallas. Pero hay otros lugares en los que no hay lugar, ni es el lugar para tratar con Dios de nuestros pecados. Hay lugares y hay actividades dentro de nuestra vida cristiana en los que realmente debemos tener la mentalidad de sacerdotes que hemos sido vestidos de ropas santas, limpias, dadas por Dios, para que podamos estar delante de su presencia sin tener que estar pensando ni mirando en lo que es el pecado. O sea, tenemos una mentalidad de sacerdotes totalmente limpiados, vestidos, absolutamente honrados por Dios para poder estar en su presencia adorándole. No podemos estar adorando a Dios y estar con la mentalidad de pecadores. Eso es absurdo. O sea, eso no. Eso sería como una mezcla. Y las mezclas son aborrecibles para Dios. No, tenemos que tener una mentalidad clara
en cada lugar y en cada situación en la que estemos delante de Dios. Dice acá, no como figura de los pecadores convictos, no estamos allá como con la mentalidad de pecadores, sí, que estamos convencidos de pecado, Señor, soy pecador. Si yo voy a adorar a Dios, no puedo ir con esa mentalidad, Señor, yo soy un pecador, yo no merezco estar a ti, pero es que tú lo mereces. Es decir, no hemos conocido, no hemos tenido esta revelación, no hemos entendido cómo es que Dios quiere que nos presentemos ante Él. Él es un rey, es el creador del universo entero, Él tiene un protocolo. Es como si yo dijera, a ver, cuando vengan a adorarme, no pueden venir con la mentalidad de que son pecadores convencidos. Eso lo tratamos en otro aspecto, diría Dios, en otro tiempo, de una manera personal. Pero cuando ustedes vienen como congregación, ustedes deben venir con la mentalidad de sacerdocio. Yo los he limpiado, yo los lavé, yo los he regenerado, yo los he vestido con vestiduras hermosas, santas, limpias, de honra. Es lo que quiero ver delante de mí. Bien interesante, porque a veces andamos en una mezcla total y nos da lo mismo que lo uno que lo otro, pero estamos empezando a ver que hay un discernimiento. Dios está enseñándonos a separar, a discernir lo uno de lo otro. Se nos presentan como sacerdotes que adoran. Sacerdotes que adoran. Somos adoradores. Y para ser adoradores no podemos ir con la convicción de que soy un pecador. Tengo que ir, yo fui pecador, soy pecador, pero el Señor me ha limpiado y estoy delante de Dios totalmente limpio, puro, honrado, vestido para adorarlo a Él. Vemos a los hijos de Aarón alimentándose de los restos de la ofrenda vegetal. Vemos a los hijos de Aarón alimentándose de los restos de la ofrenda vegetal. Recuerden que la primera porción parten esa ofrenda que es un pan y lo ponen sobre el fuego en el altar de Dios con el incienso. ¿Para qué? Para que suba ese olor grato a Dios. Pero el otro resto de ese pan es para alimentar a los sacerdotes. Dice la cual, ¿cierto? Esa ofrenda vegetal, la cual se ha servido a la mesa de Dios. Este era un privilegio tan distinguido como santo, del que solo los sacerdotes podían gozar. Es un privilegio que nosotros podamos comer de Jesucristo, que es el pan que bajó del cielo para dar vida en la tierra. Es un honor, es un honor. Y nosotros a veces tomamos esas cosas sin el discernimiento espiritual que deben tener. Hemos de ver en esto a la iglesia alimentándose de las perfecciones de Jesucristo, hombre, en el lugar santo. Hemos de ver en esto, cuando estamos como congregación y estamos compartiendo el pan, la Santa Cena, nos hemos de ver como personas que se alimentan de las perfecciones de Jesucristo. Recuerde que esa ofrenda vegetal es un tipo, es una sombra de lo que fue Jesucristo en su vida, del carácter de Jesucristo mientras anduvo en su vida acá en la tierra, donde todo lo que pensó, dijo, sintió, obró, era perfecto y agradable a los ojos de Dios. Eso somos también nosotros. Muy bien, nos estamos nutriendo de eso. La persona es lo que come. O sea que el carácter de Cristo cada día se está poco a poco integrando nuestro carácter. Nuestro carácter está siendo transformado. ¿Qué es el carácter? El carácter es la suma de hábitos que gobiernan nuestra vida. Hay caracteres malos porque tienen malos hábitos y hay caracteres buenos. Entonces, nosotros al tomar el pan y comerlo, y estoy diciendo, con este pan hago memoria del cuerpo de Cristo, el cual fue molido en la cruz, o sea, en la cruz y durante su vida, en todos los sufrimientos que él tuvo, en cada situación, en cada confrontación, en cada escasez, etcétera. Ese fuego, ese sufrimiento, allí estaba él quemándose y siendo agradable a Dios. Esa manera de actuar de él tiene que ser la nuestra. Estamos poco a poco intercambiando, salimos de la vieja forma de orar para tener la manera de orar de Cristo. O sea, salimos del carácter viejo de Adán para tomar el carácter del hombre nuevo en Jesucristo. De eso se trata. El carácter también se define como la capacidad que tenemos de imprimir en otros. Antes de que existieran los medios modernos hoy en día tecnológicos para poder sacar un libro o multiplicar un artículo, un escrito,
En la tipografía se usaban, para cada letra se usaba un molde de plomo. La letra estaba tallada en plomo. Y entonces el tipógrafo tenía que armar primero la página que iba a multiplicar en la máquina de imprenta. ¿Qué hacía este hombre? Ponía letra por letra. Él, para poner la palabra mamá, cogía una M. Luego cogía la A y la ponía ahí junto a la M. Cogía la otra M, la otra A y armaba la palabra mamá. Luego tomaba un bloquecito de plomo con el cual separaba la palabra mamá de la siguiente palabra, me. Tomaba la M, tomaba la E, un bloquecito que separara esa palabra me. Ama. Tomaba la A, la M, la A y armaba la palabra y ya tenía la frase. Mamá me ama. Así iba armando todo la tablilla. Esa tablilla era con una especie de prensa, de tornillos, tornillos mariposa. Apretaban en un marco de madera toda la página que se había configurado. Y eso era lo que se untaba con tinta. Y la máquina entonces ponía esa cara donde estaba todo el texto, lo ponía sobre cada hoja de papel. Tac, tac, tac. E iban pasando las hojas de papel imprimidas. A cada letra de plomo se le llamaba un carácter. O sea que carácter es aquello que tiene la capacidad para imprimir en otro cuerpo exactamente lo que es el carácter. En el papel queda exactamente impresa la misma M que era el carácter, la misma forma, el mismo tamaño, el mismo diseño. La palabra mamá era la misma que había en la tablilla, que había armado el tipógrafo con los caracteres letra por letra. Entonces, carácter es la capacidad que tú tienes de imprimir en otros exactamente lo que hay en ti. Dios anhela, y es el objetivo de él, hacernos a imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Imagen en cuanto a qué? En cuanto al carácter de él. De manera que nuestra vida imprima en otros lo que es Jesús mismo. Los hijos nuestros estamos imprimiendo en ellos. Entonces la pregunta es, ¿qué hemos impreso en cada persona que nos ha conocido? Pues probablemente con certeza, cuando anduvimos sin Dios imprimíamos del hombre adámico cosas equívocas. Pero hoy en día en Cristo Jesús la pregunta tiene mucho más sentido. ¿Qué estamos imprimiendo en los demás? Estamos imprimiendo en ellos los frutos del Espíritu, o sea, en ti hay amor, con gozo y paz, en ti hay paciencia, en ti hay benignidad, en ti hay fidelidad para con Dios, en ti hay dominio propio. ¿Qué es lo que imprimes en los demás? Bien interesante, ¿no? Entonces, el carácter tiene que ver con lo que estamos viendo. Nos alimentamos ¿para qué? Para ser transformados y que el carácter de Cristo sea una parte constitutiva de nosotros, que cada vez Cristo sea más claramente leído y visto en nosotros y más claramente multiplicado, impreso en las personas que tienen que ver con nosotros. De eso se trata el carácter. Entonces, podemos comer de ese pan alimentándonos de ese hombre, Jesucristo, en quien está la potestad de la santidad práctica. Jesucristo tiene la potestad de la santidad práctica. ¿Cuánta gente ustedes encuentran que dicen, yo he leído la palabra y yo quisiera caminar en eso y lo he logrado, pero por un muy corto tiempo, yo vuelvo a lo mismo atrás, creo que esto no es para mí, me parece muy difícil, es como muy idealista el concepto y la meta que se ponen. Creo que es imposible de alcanzar. ¿Por qué no la alcanzamos? Porque no nos nutrimos de él. No nos nutrimos de él. Si nosotros nos alimentáramos de él, él se va poco a poco integrando a nuestro carácter. Está sacando el viejo carácter y poniendo el nuevo carácter, el de él. Entonces, fíjense que la cuestión no es solamente enseñar palabra, enseñar principios que están en la palabra de Dios, decretos, estatutos. No solo a eso. Nosotros necesitamos a la gente enseñarle a comer de Cristo. ¿Quién es Él? ¿Quién es esa ofrenda vegetal? La perfección que hubo en Él. Contempla la perfección que hay en cada respuesta que Él da, en cada cosa que Él enseña, en cada cosa que Él redargulló. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo dijo? Observa a Jesucristo detenidamente y pídele a Él que a través del alimentarte tú de ese pan cada día en tu casa, donde compartes el pan y el vino, estés tú con la fe del Señor. Estoy creyendo
que tú tienes la potestad de esa santidad práctica. Señor, sé impartiéndome esa santidad práctica que hay en tu carácter, Señor amado. Que yo pueda estar actuando como tú actúas. Oh Dios, dame la gracia. Y el Señor lo va a estar haciendo. Se requiere fuerza espiritual, un poder espiritual para poder imprimir, hacer a la manera de él y estar imprimiendo en los demás lo que Jesús haría, diría, pensaría. Es un llamado poderosísimo. Esta es nuestra porción por la gracia de Dios. ¡Wow! ¡Qué porción tan impresionante! La cuestión es que quizá no sabemos comerla y no sabemos alimentarnos. Y ahí viene el concepto que ustedes han oído en los últimos tiempos, quizá en nuestra enseñanza, y es: meditemos la palabra de Dios día y noche. Nunca se apartará de mi boca el libro de la palabra escrita de Dios, sino que en ella meditaré de día y de noche, para que entonces haga conforme a lo que en ella está escrito, para que entonces la obedezca. Pero para obedecer se requiere tener una fuerza interior, un poder interior. Y ese poder interior, esa potestad de santidad práctica, la tiene Jesús mismo. ¿Estás comiendo el pan y el vino cada día en tu casa creyendo esto? ¿Anhela realmente expresar al Señor Jesucristo sobre esta tierra? Preguntas bien hermosas, interesantes y que nos han de animar. ¿Qué es lo que estamos logrando con entender esta maravilla que son esas caras diferentes del carácter de Cristo a través de las ofrendas que estamos estudiando en Levítico? Tengamos presente que debe comerse sin levadura. En los versículos que leímos anteriormente decía que debía comerse sin levadura en el lugar santo. Entonces, no podemos alimentarnos de Cristo si nos complacemos en cualquier pecado. Ojo con esto. A medida que nosotros vamos conociendo más y más del Señor, pueden ver ustedes que el llamado a santidad es sine qua non, o sea, sin el cual nada de lo demás se da. Es el requisito indispensable sin el cual nada va a funcionar en tu vida con respecto a lo que Dios está mostrando. Es cuestión de que cada pecado, cada día lo estemos confesando. Es más, si yo ando en yugo con el Santo Espíritu de Dios y yo estoy pensando equívocamente al ver una mujer que no es mi esposa, oye, yo no puedo seguir, esperar todo un día. No, en ese mismo instante, si yo estoy caminando con una persona que va hombro a hombro conmigo, como si fuéramos en un yugo, inmediatamente decirle: Santo Espíritu de Dios, perdóname, estoy pensando lo equívoco. Esto no es santo, este pensamiento no procede de ti. En el nombre de Jesús, todo pensamiento que no se origine en el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, no lo acepto, no lo consiento y lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Fuera de mí en el nombre de Jesús. Inmediatamente. Oye, es que el ser que camina contigo en yugo es el Espíritu Santo de Dios. Él no está a 3 metros de ti. Él anda en yugo contigo. Jesús dijo: lleven mi yugo sobre ustedes. Mi yugo es fácil y mi carga no es pesada. Ahora, el Señor Jesús subió a los cielos, entonces ¿tú caminas en yugo con Jesús? No, porque Él está en los cielos. Pero Él envió a alguien que lo representa totalmente, que es el Espíritu Santo de Dios, el cual vive dentro de ti, dentro de mí. Yo no puedo esperar media hora para decir: ay, Señor, si hace media hora pequé. No, no, es inmediatamente: Señor, esto no es correcto. Y ponerse en ese plan. Vamos a respetar solemnemente al Espíritu Santo de Dios. Vamos a darle reverencia, un temor reverente, un respeto reverente a Él. Muchos decimos: ¿por qué Dios no me habla? ¿Por qué no tengo comunión? ¿Cómo estás viviendo? Tu vida interior, ¿cómo es? ¿Cómo son tus diálogos interiores? ¿Cuáles son tus imaginaciones interiores? ¿Cuáles son las imágenes que están pasando por tu cabeza? Porque aquí no se trata solo de lo que tú haces o no haces de piel para afuera. La santidad tiene que ver es con qué pasa de piel para adentro primeramente. ¿Qué hay de piel para adentro en tu vida? ¿Cuáles son los diálogos internos que tú sostienes? ¿Cuáles son las imágenes que tú frecuentemente estás permitiendo que estén en tu cabeza? ¿Son imágenes santas? ¿Son limpias? Porque si tú estás viviendo en pecado interior, no podemos alimentarnos de Cristo si nos complacemos en cualquier pecado. Puede que usted coma el pan, tome la cena, pero usted no puede alimentarse, o sea, ese pan pasa derecho, como se diría, no asimila nada de él.
Ahora, se come en el lugar santo, es decir, que nuestra conducta, nuestras relaciones, nuestros pensamientos, nuestra marcha deben ser santos para poder alimentarnos de la ofrenda vegetal. ¿Por qué? Esa ofrenda tiene tal poder, Jesús tiene tal poder, tal potestad de la santidad práctica, que todo lo que tocare a Jesús de esa manera en santidad, logra ser purificado totalmente. ¿Qué llamaba la santidad para poder tener ese privilegio? Ahora, todos tenemos que estar pendientes de eso. Tenemos que estar pendientes de cómo estoy caminando, cómo estoy pensando y hacerlo en forma inmediata. No es que voy a confesar esto la próxima reunión que estoy ya en la congregación cada 8 días antes de adorar a Dios, a ver, Señor, ¿en qué pequé? Es decir, eso suena a religiosidad, eso no suena a relación. Relación es que usted tenga la conciencia que usted camina en yugo con el Espíritu Santo. Tu comportamiento debe ser absolutamente santo. Ahora sabemos que tenemos que estar en esa lucha con el viejo hombre y el pecado. Pues hágalo inmediatamente. Pídale perdón, Señor, perdóname, ayúdame a limpiarme más y más. Límpiame más y más de mi maldad, Señor. Y vas a ver que poco a poco esos pensamientos se están alejando. Esa forma de pensar de otros se está alejando. Esa forma de juzgar está alejándose. No estás permitiendo que haya música del mundo sonando dentro de ti. No estás tarareando las letras de música del mundo, por ejemplo. No estás recordando escenas de pecado que tuviste en tu vida pasada. Eso es santidad. Santidad es pureza. Santidad es dedicarse a una sola cosa, a una sola persona. ¿A quién? A Él, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Toda cosa que tocare esa ofrenda será santificada. Finalmente, todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. ¿Por qué los varones? ¿Por qué no habla de las hijas de Aarón? Esta palabra significa que se necesita una verdadera energía sacerdotal para gozar de esta porción santa. ¿Para qué necesita uno alimentarse físicamente, el cuerpo humano? Para tener energía, fuerza. Ok, para ser sacerdotes de Dios necesitamos también una energía, una fuerza que nos la da Jesús, como esa ofrenda vegetal, como ese pan del cielo, que bajó a la tierra para darnos vida, para darnos fuerza. Entonces, los hijos de Aarón expresan la idea de energía en acción sacerdotal, mientras que sus hijas representan la debilidad o flaqueza. Dios por eso está estableciendo cosas tan puntuales. ¿Por qué los varones son los únicos que pueden comer? Dios está hablando porque el comer de la ofrenda vegetal es para tener energía, fuerza, para andar en esa actividad sacerdotal. Bien interesante y hermoso, ¿no? Había cosas que comían los hijos, pero las hijas no podían comerlas. Lean a través de Levíticos y van a encontrar, ahí les dejo esa tarea. Ahí ofrendas las cuales Dios dice que no podrán comer las hijas. Habla solamente de que lo comerán los varones, está hablando del sacerdocio. Pero a veces parece en la vida de la iglesia que no ha entendido estas cosas, que pareciera que la mujer se nutre más de las cosas espirituales que el hombre, y el hombre está totalmente desnutrido, sin fuerza, sin energía para ser el sacerdote en su casa, para estar hablando palabra de gracia con sal, para estar teniendo en su boca la ley de Dios. A los hijos hay que decirles, mi hijo, eso no es correcto. No es correcto que usted vaya y se acueste con cualquier muchachita cuando no han ni siquiera hablado de matrimonio. Hijo, Dios establece que hacer eso es caer bajo un espíritu de prostitución. Al hacerlo, tú estás poniéndote bajo un espíritu de prostitución y poniendo a esa niña bajo un espíritu de prostitución. Y con la prostitución estás contaminando esta tierra. ¿Te parece que esta tierra anda bien? Esta tierra anda en corrupción absoluta. Y sabes que tú estás contribuyendo a esa corrupción. Tú estás abonando, sumando a la corrupción que contamina la tierra entera. Tu fornicación con esa muchachita está afectando a 7,000 millones de almas que están sobre esta tierra. ¿No te parece que es suficiente cosa como para que revises qué es lo que estás haciendo? Para que considere lo que Dios tiene en su bendita palabra.
¿O cuántos miles de millones más necesitas ver perjudicados para que algún día sientas y llegues a la convicción de que tienes que vivir de una manera diferente? Y es interesante, pero para eso necesita energía, una energía espiritual, un poder de arriba. Y ese poder, esa potestad está en Jesucristo. Si te alimentas de Jesucristo de la manera correcta, tú tendrás esa energía para ser el sacerdote que Dios desea que seas. Nuestros corazones debían desear ardientemente la medida más alta de energía sacerdotal a fin de ejercer las funciones sacerdotales más elevadas y de participar en el orden más elevado del alimento sacerdotal. ¡Wow! ¡Wow! Esto es impactante, es maravilloso. Reflexiones finales. Primera, ya que por la gracia somos hechos participantes de la naturaleza divina, como dice 2 de Pedro 1:4, por gracia somos hechos participantes de la naturaleza divina, por gracia. Si vivimos con la energía de esa naturaleza, de la naturaleza divina, la naturaleza de Cristo, ¿cierto? Con esa potestad para vivir en santidad dada por Jesucristo, que es el pan del cielo, podremos seguir las huellas de aquel que está prefigurado en la ofrenda vegetal. Solo alimentándonos de él, podremos seguir las huellas de aquel que está prefigurado en la ofrenda vegetal. O sea, ver a Jesús como ese pan del cielo que agradó enteramente al Padre Celestial en todo mientras estuvo en vida. No solo en la cruz agradó al Padre, sino aún antes, en todo, en cada respuesta que dio, en cada pensamiento, en cada deseo, en cada obra. Si recibimos de Él esa energía, la anhelamos, la pedimos, tendremos esa energía para ser personas que siguen los pasos de Él. Segundo, reflexión. Si renunciamos a nosotros mismos, si nos despojamos del yo, cada uno de nosotros, de nuestros actos, puede despedir un olor agradable a Dios. Así consideraba Pablo la liberalidad de los filipenses. Los filipenses daban ofrendas a Pablo para que pudiera llevar a cabo su ministerio. Y mire lo que dice Pablo de ellos. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. En cualquier cosa que hagamos, si lo hacemos por amor a Dios y a los demás, para Dios va a ser un olor agradable. En este caso, Pablo está recibiendo de ellos una ofrenda, un apoyo económico para seguir llevando a cabo su ministerio. Y Pablo está diciendo, esto que ustedes me dieron es olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Ahora, sigamos meditando en esto. Los servicios más pequeños, igual que los más grandes, pueden presentar el olor a Cristo. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo. Hacer una visita. Cuando Dios te ponga en el corazón, oye, ¿por qué no visitamos a fulano? Y tienes eso persistente, no sé, 2, 3 días, una semana, al final dígale, Señor, voy a visitar a esta familia. Dame la gracia, dame el tiempo, pero hoy me propongo ir. Y vas y visitas. Pues allá hay olor fragante a Dios. Es algo agradable para el Señor. Hacer una llamada telefónica. Escribir una carta. Dar un vaso de agua fría a un discípulo. Dar algún dinero a un pobre. Ejercer el ministerio público de la palabra. Lo mismo que los actos ordinarios de comer y beber. Todo, grande o pequeño, puedes exhalar el suave perfume del nombre y de la gracia de Jesucristo. Todo puede exhalar el suave perfume del nombre. Cambie la palabra nombre por carácter y verá que entonces lo entiendes con más amplitud. Todo puede exhalar el suave perfume del carácter y de la gracia de Jesucristo. Todo, pequeño o grande. Simplemente obedezca al Espíritu Santo. Así también, si mortificamos la naturaleza carnal, podremos manifestar principios y elementos incorruptibles con palabras sazonadas con la sal de una comunión habitual con Dios. Ustedes saben que durante 25 años Dios nos permitió estar yendo a otros países, aquí en América, incluso en Europa, para llevar principios del reino de Dios. Pero créanme, hace 25 años yo no tenía la luz que tengo hoy en día. Dios, por su gracia, poco a poco va aumentando la luz en nuestro caminar. Nosotros compartíamos del Señor Jesucristo y de la necesidad de recibirlo. Pero hoy miro hacia atrás y digo, Señor,
Si yo tuviera esta revelación y fuera a caminar lo mismo que caminé, qué diferente lo haría. Porque estaría diciendo a las personas, si usted no recibe a Jesús, y hablar de Jesús como ese pan, como esa ofrenda vegetal, que es perfecta, y que solo Él tiene la potestad de esa santidad práctica que tienen los principios de Dios, lo haría, lo haría. Enfatizando más que el principio, la necesidad del alimento que te da la fuerza para vivir y actuar de acuerdo al principio. Hoy lo haría de esa manera. O sea, volvemos a lo mismo. Jesucristo debe ser la figura central absoluta de todo lo que compartimos a otros, de nuestra vida, de nuestro carácter. Así también, si mortificamos la naturaleza carnal, podremos manifestar principios y elementos incorruptibles con palabras sazonadas con la sal de una comunión habitual con Dios. Cuando fallamos en estas cosas, contristamos al Espíritu Santo con nuestra conducta. Cuando fallamos, contristamos al Espíritu Santo con nuestra conducta. ¡Wow! Quinta consideración. También estamos inclinados a agradarnos a nosotros mismos o a buscar la aprobación de los hombres en nuestros mejores servicios, para lo cual no sazonamos nuestra conversación con sal, ni aceite, ni el incienso. A veces llevamos palabra de Dios, pero esa palabra no tiene la sal, no tiene el aceite. No le damos lugar al Espíritu Santo y no damos lugar a hacerle ver a la persona que se actúa de acuerdo a lo que el Señor ha establecido, ¿cierto? Mediante el poder del Espíritu Santo. Entonces habrá un olor que es agradable a Dios con esa acción, con ese carácter, con ese nuevo hábito que quieres obtener. Por el contrario, mostramos en nosotros la presencia de la levadura y la miel. Recuerden que hubo dos elementos que Levíticos prohíbe, no deben ir dentro de esa ofrenda vegetal, que son la levadura y la miel. La levadura es una tipología del pecado. La miel es una tipología de las cosas delitosas aquí sobre este mundo, ¿no? Dando también un enfoque sobre las relaciones personales. A veces nosotros no queremos sacrificar una relación personal al hablar la verdad sazonada con sal. Decimos cosas blandas, no quiero ofender a la persona, no quiero que se moleste. Tengamos un lenguaje en el que no demos lugar a hablar de Dios ni de Jesucristo. Tengamos un lenguaje laico, dice la gente. Terrible, terrible. Eso contrista al Espíritu Santo. Nosotros debemos hablar abiertamente. Jesús es el pan de vida. Jesús es el pan. Él solo tiene la potestad para vivir esa santidad práctica que Él nos está mostrando en el principio que te estoy mostrando. Hijo necesita de Jesucristo, no solo de la palabra escrita. Necesita la fuerza, la vitalidad interior espiritual. Por eso Pablo oraba, Padre, fortalece nuestro hombre interior, ¿cierto? Con el poder del Espíritu Santo. Sin ese poder, tú no puedes evangelizar, tú no puedes llevar palabra, tú no puedes hacer lo que es la obra de Dios. Nosotros somos la familia del verdadero Aarón. Nuestro lugar está en el santuario, donde podemos gozar de nuestra santa porción. Nuestro lugar está ¿en qué? En una vida santa. Ese es el lugar nuestro, en todo momento. Que el Espíritu Santo obre en nosotros con su inconmensurable poder para hacernos capaces de alimentarnos de esta perfecta ofrenda vegetal para fortalecernos en nuestro hombre interior. Este es nuestro santo y feliz privilegio, que el Señor haga que lo podamos realizar siempre más, siempre mejor. Nutrirnos del pan de vida, de esa ofrenda que para Dios fue como la ofrenda vegetal que está escrita en Levíticos. Amén. Padre nuestro, queremos darte gracias por esta noche. Queremos dar gracias por lo que estás alumbrando en cada uno de nosotros. Queremos darte gracias por valorar más a Jesús y su sacrificio y su vida también. No solo su sacrificio en la cruz, su vida antes de llegar a la cruz. Padre nuestro, nadie sabe del Hijo como tú. Y cuando tú a través del Espíritu Santo nos revelas de Cristo, eres tú, Padre, quien nos estás hablando. Estas lecciones en Levíticos
eres tú hablándonos a través del Santo Espíritu de Dios. Y sabemos y creemos que el Santo Espíritu de Dios está para glorificar a Cristo. Santo Espíritu, glorifica a Jesucristo. Glorifícalo, déjanoslo ver claramente y que lo anhelemos como nuestra alimentación espiritual, oh Dios. No hay otra, no hay sustituto. Y que tengamos esa fuerza interior, ese poder interior para ejercer una vida sacerdotal que te agrade, que sea de olor agradable a ti, Señor amado. Que en nosotros haya el olor al conocimiento de Cristo. Que tú puedas decir, Padre, este hombre huele a alguien que conoce a mi hijo, a alguien que ha transformado su carácter al carácter de mi hijo. Me huele a Jesucristo este hombre, me huele a Jesucristo esta mujer. Ese es nuestro llamado, Señor. Lo aceptamos, lo necesitamos y queremos darte gloria con nuestra vida sobre esta tierra. Bendito seas por ello, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Hoy te pedimos, danos arrepentimiento, Señor amado. Oh, Señor, que nos arrepintamos de vivir como hemos vivido, sin hacer la obra sacerdotal o queriendo hacerla en fuerza carnal, porque no sabíamos nutrirnos, ni cuán importante es el alimento espiritual que tú has provisto para nosotros, que es tu mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ignorábamos la potestad que Él tiene para santidad práctica, Señor, aquí sobre esta tierra. Gracias, Señor. Te bendecimos en esta noche y queremos darte gracias. Que mientras dormimos, tú sigas enseñando nuestras conciencias, oh Dios. Te lo pedimos y aconsejándonos. Haznos sacerdotes verdaderos, oh Dios. Y que cuando nos congreguemos para adorar, no estemos pensando en que simplemente somos pecadores convencidos, sino que hemos sido limpiados, porque a cada instante nos estamos limpiando. Si se da cualquier cosa que contriste al Espíritu Santo, porque queremos andar en yugo con Él, hombro a hombro con Él. Bendito seas, conscientes de que Él está con nosotros y camina con nosotros, poniéndolo siempre delante de nosotros en nuestra conciencia. Oh Señor, que nuestra conciencia tenga siempre presente que caminamos en compañía con el Espíritu Santo de Dios. Gracias, gracias por esa conciencia nueva. Te lo pedimos, Señor. Gracias porque esta palabra penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Escribe esta palabra, Dios, en nuestra conciencia. Te lo pedimos y te damos tantas gracias por esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Señor de gloria. Gracias, Padre. Gracias, Señor.